Determinación de masas moleculares por crioscopía. Introducción. El objetivo de esta experiencia consiste en determinar la masa molecular de un soluto mediante una propiedad coligativa. Las propiedades coligativas son un grupo de propiedades interrelacionadas de las disoluciones. En esta práctica, a partir del descenso del punto de congelación del agua por la presencia de un soluto, se hallará su masa molecular. Material. En esta experiencia se empleará un recipiente adiabático que no permite el intercambio de calor con el exterior. En este caso se usará un termo. Se necesitará también un termómetro, un cronómetro, una varilla agitadora, un vaso de precipitados, un crióscopo, juntas de goma, hielo y sal. Desarrollo experimental. Cuando la disolución formada es diluida, se puede suponer que se comporta idealmente, y la disminución del punto de congelación puede ser cuantificada mediante la siguiente expresión, donde incremento de T es T sub 0 menos T. T sub 0 es la temperatura de congelación del disolvente puro y T la de la disolución. M es la molalidad de la disolución y K sub F la constante crioscópica, que es característica del propio disolvente. En esta experiencia se empleará agua y para ella vale 1,86 kilogramos por Kelvin entre mol. Desarrollando esa fórmula, se puede emplear para hallar la masa molecular del soluto. Por tanto, el siguiente paso consiste en la determinación de incremento de T. Para ello, se realizarán dos experimentos. Uno de ellos para obtener T sub 0 del disolvente puro y otro para conseguir el valor de T mediante una disolución que se preparará posteriormente. En primer lugar, se escogerá el disolvente puro, que como ya se ha mencionado será agua, y se efectuará la experiencia con ella. La manera de operar es como sigue. Primero, al crióscopo limpio y seco se le añadirán 10 mililitros de agua destilada, que vienen a ser 2 o 3 dedos. La idea es que al poner el tapón que lleva incorporado el agitador y el termómetro, la punta de este último quede sumergida en el agua. Segundo, se procede a preparar la mezcla frigorífica. Este paso es primordial y debe prestarse debida atención, puesto que el resto de la experiencia depende de su correcta preparación. En el fondo del recipiente adiabático se introduce una gruesa capa de hielo, a continuación una buena capa de sal, seguidamente otra capa de hielo y se introduce el crióscopo añadiendo el hielo a su alrededor. Se le vuelve a añadir una buena capa de sal y después hielo, siguiendo hasta que se vaya llenando todo el termo. Y por último, a forma de tapadera aislante, debe quedar arriba una buena capa de sal con cuidado de que no entre nada dentro del crióscopo. En el cuaderno de laboratorio se hará una tabla de 2 columnas, una para anotar la temperatura y otra para el tiempo. A continuación se enciende el termómetro y el cronómetro y comienza la experiencia. Se ha de agitar suave y continuamente con el fin de homogeneizar el sistema. Se anotará la temperatura cada minuto hasta que se vea que comienza a disminuir rápidamente, caso en el que se anotará cada 30 segundos para seguir mejor su evolución. Se producirá un sobreenfriamiento como el indicado en la figura, ya que va bajando la temperatura con el tiempo, y a continuación sufrirá una elevación hasta alcanzar el punto de congelación,
Y cuando la temperatura no varía y permanece constante, tras un par de minutos, se parará la experiencia y este último valor constante será T sub 0 del disolvente puro. A continuación, se saca el crióscopo de la mezcla frigorífica, se limpia y se seca. Se comprueba si es necesario reponer la mezcla frigorífica y si es así, se añadirá algo de hielo y sal. Ahora se ha de repetir la operación con la disolución del soluto problema, que será el bote número 1. Para preparar la disolución se coloca en la balanza un vaso de precipitado y se tara. Se han de pesar aproximadamente 1,3 gramos del soluto. Se anotará su masa exacta. Se volverá a tarar el vaso de precipitados con el soluto en su interior. Y se añaden unos 150 gramos de agua. No importa la cantidad exacta, pero sí que la cantidad que se haya añadido se pese. Una vez disuelto el soluto, se procede como antes con el disolvente puro y se introducen en el crióscopo 10 mililitros de disolución. Se verá cómo disminuye la temperatura con el tiempo y de nuevo sufrirá una elevación hasta alcanzar el punto de congelación. Y cuando la temperatura no varía y permanece constante tras un par de minutos, se parará la experiencia y este último valor constante será la temperatura T de la disolución. Se verá que la temperatura es mucho menor que la del disolvente puro. Con la ayuda del ordenador se pueden emplear programas específicos de representaciones gráficas. De esta manera, representando la temperatura en grados centígrados frente al tiempo en minutos, se aprecia si la experiencia ha salido bien, dado el caso de que se tuviera que repetir. Con los valores finales de temperatura pasados a Kelvin, se introducen en la fórmula deducida y se halla el peso molecular del soluto en gramos por mol. El resultado obtenido a partir de la fórmula se comparará con el peso molecular de la sustancia del bote 1 con la que se preparó la disolución. La sustancia era urea y su peso molecular es de 60 gramos por mol. Con el resultado obtenido, se puede hallar el porcentaje de error cometido en el cálculo de la masa molecular frente al indicado en la bibliografía. Para ello, se empleará esta fórmula, valor real menos valor medido entre valor real, y todo ello multiplicado por 100. Si saliera negativo, es que la masa molecular obtenida de la experiencia es mayor que la de la bibliografía. Por último, a modo de curiosidad, antes de limpiar todo el material, se puede ver cuánto ha bajado la temperatura en la mezcla frigorífica introduciendo el termómetro en la misma. Se ve que la temperatura alcanzada es cercana a menos 21 grados centígrados. Y es que se ha alcanzado la temperatura eutéctica, en donde coexisten en equilibrio el hielo, la sal y una disolución acuosa saturada de sal. Este es el fundamento de los tanques de salmuera, empleados para subenfriar bebidas.